todos vosotros, Iván Sánchez, que hay un conocimiento también perdido. Cuando digo la palabra oculto no quiere decir nada ocultista, sino que es desconocido para mí, que nos va a hablar del misterio del mapa del mago. Y si domináis esta técnica, el mapa del mago, pues podéis crear la realidad que queréis, podéis conseguir lo que queréis. Solo hay que practicarlo, entender y sobre todo llegar a la conciencia de que podéis. Iván Sánchez. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer a Ferran, a toda la organización que ha hecho que esto sea posible, el Ferroplan y todo el trabajo que hay detrás de Ferran, de la figura de Ferran. Agradeceros a todos que estéis aquí porque vosotros consciente o inconscientemente habéis creado este momento donde se os permitís y se os permite durante, bueno, pues 12 horas por día, si no mal recuerdo, comprender y recibir informaciones que de alguna manera habéis creado, a dudas o situaciones que estáis creando en vuestra vida, consciente o inconscientemente. Agradecer a mi mujer Paola que está conmigo y que traza el camino conmigo. A mis amigos que también están aquí, muchas gracias por estar aquí. Bueno, si explico lo que siento es maravilloso, ¿no? Poder estar aquí haciendo lo que hago, ¿no? Si me permites, Iván, hay gente que es muy sensitiva y muy perceptiva. Y veréis, fijaos bien, cuando va hablando, cuando se va moviendo, lo que va diciendo, la frecuencia que emite Iván, porque habla idealmente desde la frecuencia emocional del corazón. Y eso no todo el mundo tiene este don o esta capacidad. Muchas gracias. Y perdón por el inciso. Tú también lo haces, por eso lo ves. Gracias, Ferran. Bueno, pues me gustaría empezar aplaudiéndoos a vosotros porque estáis aquí. Estoy muy emocionado. Soy joven, tengo 31 años, soy nacido aquí en Andorra. Parlo català, però per fer aquest treball o aquesta exposició em sento més còmode parlant en castellà perquè podré arribar-vos d'una forma més clara. ¿Vale? Llavors, permeto que pugui parlar en castellà. Bueno. Tenemos 45 minutos en este tiempo-espacio para expresar algo que los grandes seres de la humanidad llegaron a utilizar para mover a millones de conciencias hacia un propósito. Y es de lo que vamos a hablar. Nunca preparo lo que hago, me dejo guiar por ese vacío que elijo conscientemente, porque ahí es donde nace tu corazón y donde nace tu Dios. Aquel vacío que de alguna manera al humano le cuesta tanto encontrar, siempre como que tenemos que tenerlo todo controlado, todo preparado, y no nos permitimos ser en este aquí, en el ahora en el que estamos. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a expresar pequeñas cosas que han aparecido este fin de semana que vais a ir comprendiendo, van relacionadas con lo que vais surgiendo en estas diapositivas. Es la primera vez que me expongo ante tanta gente, en una conferencia, en talleres hago con bastante gente, pero no como en esta conferencia. Ante grandes momentos de tu vida aparecen lo que nosotros en la enseñanza de la magia o de lo iniciático, esfinges. Os voy a explicar lo que son esfinges para que comprendamos lo que es. Esfinges son límites, obstáculos, miedos inconscientes que mi propio ego, ¿y qué es el ego? Es, para que comprendamos lo que para mí es el ego, es la información biológica genética humana que yo heredo al nacer. ¿De dónde? De papá, de mamá, de mis abuelos y de la conciencia colectiva. Eso no me permite vivir la realidad que yo quiero vivir. Y por eso acabo atrayendo siempre mismas situaciones de pareja, mismas situaciones económicas, mismas situaciones materiales o mismas situaciones de salud que se repiten porque eso es lo que me dice que no estoy eligiendo mi propia vida, que algo la está decidiendo por mí. Y esto se llaman programas, ideas, mitos de otros que yo no elegí. Esta semana aparecieron estos 2 días últimos, fiebre. Pero cuando yo veo que aparecen estos obstáculos en mi camino, me doy cuenta que detrás de eso está el tesoro, que vosotros sois el tesoro.
porque yo estoy aquí para poder compartir lo que yo ya hago con todos vosotros. ¿Vale? Entonces, cuando aparezcan obstáculos en vuestra vida, hay una enseñanza detrás que os está llevando a lo que queréis llegar. Pero hasta qué punto queremos lo que queremos, ¿no? Y con ahí voy a empezar con esta pequeña experiencia en la que yo mismo me he sanado a mí mismo, sin ninguna medicina, sin ningún terapeuta, sin ningún sanador. Yo mismo, a través de todo lo que sé, dirigí que me quería sanar y estar preparado y listo, armonioso con todos vosotros en el hoy, en el aquí, en el ahora, y aquí estoy. Entonces vamos a iniciar con pues, lo que es el mapa iniciático que Jesús, que Mahatma Gandhi, que Buda, que seres que se iluminaron, dominaron para generar su propia realidad y hacerle ver al ser humano lo que era la libertad y la expansión del amor. ¿Sí? Bueno, esto es una pequeña presentación. Este mapa del mago es nuestra mente. Mirad. No voy a explicar mi vida porque, bueno, ya lo hice en su momento. Venimos a hablar del mapa del mago. Este mapa del mago, yo he hecho varios viajes iniciáticos y en todas las banderolas sagradas existe esta cruz que Jesús hablaba, lo que luego la religión se apoderó y nos mostró aquella idea que nos dividió del verdadero camino que él quería mostrar. Que era, si tú dominas esta cruz, que sale en esta banderola sagrada, que también sale... Esta banderola sagrada es de los brahmanos, de los Vedas. También podéis observar aquí, esto es una misa andina, es un universo propio que los queros utilizan. Si observáis los mandalas tibetanos, también vais a ver que en el centro de los mandales hay una cruz con 4 cajones. Si observáis los 4 acuerdos toltecas, también aparece la cruz. En todas las enseñanzas iniciáticas, en las banderolas sagradas, en los escritos sánscritos, vais a ver simbologías como esta. Jesús, para aprender esto que vamos a intentar plasmar en 45 minutos, necesito 7 años estudiando con los Vedas. Entonces, bueno, vamos a ello. Esto es mi mente. Esto es mi mente. Fijaros, mi mente tiene un cuadrante llamado posible. Fijaros, posible, lo posible para mi mente, posiblemente. ¿Qué es posible para mi mente? Aquello que sé hasta hoy. Y eso es lo que no me permite ir hacia otras cotas. Porque yo solo sé hasta aquí. ¿Bien? ¿Se comprende esto? Este es un cuadrante donde me atrapo lo posible. Esto es lo imposible, a donde he de llegar. Aquello que no tengo es lo que yo he de conseguir. ¿Bien? Esto es lo necesario para mi mente, para mí. Y esto es lo no necesario. ¿Se comprende de momento? ¿Sí? Fijaros que al lado de cada uno de las especificaciones posibles hay uno. En lo imposible hay uno menos. En lo necesario hay menos uno. Y en el no necesario hay más uno. Fijaros qué casualidad que aquí nos salen 3 signos del álgebra. Que la cuántica, Fibonacci, Einstein, todos ellos dominaron para generar su propia realidad. Este centro es el vacío. Y ese vacío es el que nos permite llegar al resultado que jamás imaginásemos que podíamos obtener. ¿Por qué? Porque es el cero. 0, 1, más, menos, son los 4 signos del álgebra que nos llevan a generar la realidad propia. Pero claro, nuestra información biológica, genética humana, fijaros, esto es la siguiente diapositiva, nos dice cómo se mueve la información genética, biológica o inconsciente, como lo queramos ver. Mi ego siempre me va a atrapar en uno de estos 4 cuadrantes. Da igual el que sea, en muchas situaciones me va a atrapar. Y siempre la tendencia que va a tener mi ego, la información biológica genética que hay en mí, es moverme en vertical o horizontal. Da igual hacia un sentido como hacia el otro. Por eso muchas personas se pasan toda la vida luchando, esfuerzo, para conseguir algo. Y precisamente lo que nos enseñan las enseñanzas iniciáticas es justo lo contrario. El esfuerzo no existe en el vocabulario de los sabios. Y sabios, cuidado, sabios somos todos.
pero somos sabios desde las experiencias que vivimos. Saber viene de experiencia. ¿Qué es lo que yo estoy experimentando para saber? Yo puedo leer muchos libros, puedo tener mucho conocimiento, pero si no experimento aquello que quiero, no vibro lo que hago, no vibro lo que siento, no vibro lo que digo ni lo que pienso. Puedo leerme 50.000 libros. ¿De qué me sirven esos libros si yo no los pongo en mi práctica, en la materia? ¿De qué me sirve todo eso? ¿Se comprende? Empecemos a crear realidad propia, empecemos a tener claros nuestros propósitos, empecemos a generar realidad y empecemos a sostener que eso es lo que queremos. ¿Sí? Entonces así es como me va a mover mi mente, de un lado a otro, como una peonza, luchando para obtener aquello que siempre quise y nunca lo obtengo. Y al final, cuando parece que lo tengo, es como que he remado contra todo y me he vaciado. Y esto nos pasa a todos. Relaciones de pareja, relaciones de proyectos, relaciones... Y no conseguimos lo que queremos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando justo lo contrario de lo que la magia dice que hagamos, que es el no esfuerzo. Vamos a ir explicando, poco a poco. Aquí, como veis, ya añadiendo información aparecen los paradigmas integrados en el psiquismo y las esfinges. Las esfinges es lo que dije que me pasó esta semana antes de llegar aquí. Límites, obstáculos que van a ponerse en contra, fuera de mí, en el universo externo, que también es interno, queriendo limitarme para que no llegue a aquello que quiero. Y los paradigmas, aquí los vais a ver. En lo posible, científico, saber o no saber, la direccionalidad o la falta de dirección. Cuando no tengo direccionalidad, me falta dirección. ¿Y por qué me falta dirección? Porque tengo falta de padre. El humano tiene un conflicto con el arquetipo del padre y la madre. Ve a su padre como el Dios a alcanzar y ve a su madre como la diosa a alcanzar. Y eso es lo que limita que ese chico o esa chica, ese niño, que es un maestro, quiera conseguir sus logros. Porque si papá y mamá no lo consiguieron, inconscientemente, desde esa programación que tienen papá y mamá, van a intentar limitarme a mí. Lo hacen inconsciente, pero va a suceder. Porque es la programación que tienen papá y mamá. Fijaros, la ciencia nos puede limitar al llegar a lo que la infinidad de posibilidades se pueden materializar. ¿Sí? Aparecen unas esfinges en este cuadrante. Estas esfinges son lo que el ego quiere hacerte creer para que no llegues al resultado que quieres llegar. Por ejemplo, algo en lo que caemos todos los seres humanos, la espera. Esta es una esfinge, un límite que tu ego, que tu propia creencia, que tu propia mitología, que tu propia información te va a hacer creer. Espero a que me toque la lotería para ser feliz. Espero a que llegue el hombre de mi vida para ser feliz. Espero a que llegue la mujer de mi vida para ser feliz, por ejemplo. O espero a que llegue un Dios externo a salvarme a mí. ¿Cuántas veces hemos pasado por ese proceso, no? Que hemos esperado a que alguien externo nos solucionase los problemas que están dentro de nosotros. Porque todo lo que te pasa fuera de ti eres tú, de una manera consciente o inconsciente. Lo que pasa es que nos cuesta mucho reconocer aquello que está fuera, contra lo que luchamos y nos reconocemos. ¿Sí? La espera. Después me voy a justificar. No, es que la vida no me da lo que quiero. Esto es lo que el ego nos va a hacer creer. Justificar. Después me enfadaré contra todo lo que hay fuera de mí porque me siento frustrado por no conseguir aquello que quiero. Esto es lo que la información biológica genética humana nos va a presentar en el cuadrante de lo posible. Lo que hasta ahora sé porque no sé más. Y es normal. Tengo que permitirme aprender a base de experiencia. Después se nos viene el siguiente cuadrante, lo imposible. ¿Y aquí qué aparece? La religión. ¿Debo o no debo? ¿Cuántas veces dudamos de aquello que quiero hacer? Y no me lo permito hacer porque fuera me dicen que no lo haga. Cuando me fui a la India, me apareció la gran esfinge en mi vida. Toda mi familia me decía, te estás yendo a una secta. Todo el mundo, toda mi familia se puso en contra. Y gracias a que yo tuve fe en aquello que hacía, hoy todos ellos me reconocen mi crecimiento, mi evolución. Porque yo me permití elegir mi idea, que era ir a la India en aquel momento. Esta religión nos hace dudar, debo o no debo, pero también nos hace tener deudas e indecisiones. Muchas veces tengo deudas y atraigo al deudor. ¿Qué quiere decir esto? Como mi papá y mamá siempre sintió que había que la gente le debía, mi hijo, que es el que nace,
recibe lo opuesto. Siempre los hijos son lo opuesto del padre o de la madre, depende si es masculino o femenino. ¿Qué sucede? Que si yo he sido una persona que he sentido que me debían, mi hijo va a ser el que deba. Y estoy repitiendo programación. Si nos damos cuenta, vais a ver que si veis el transgeneracional de cada uno de vosotros, vais a ver que se repiten historias, que acabo teniendo la misma relación de papá y mamá que tenía mi mamá y mi papá. Y acabo inconscientemente exigiéndole a mi marido que sea mi padre, porque mi padre no fue padre. Y esto es lo que se repite en estos cuadrantes. Y aquí, ¿cuáles son las esfinges que van a aparecer? No ver ni falla. ¿Qué quiere decir no ver ni falla? No soy ético en lo que pienso, en lo que digo, en lo que hago, en lo que siento. Eso sería no ver ni falla. Porque el humano aún no ha comprendido que para generar realidad o para construir cualquier propósito que desee, primero lo tiene que sentir que lo merece y sentirlo de verdad. Segundo, tiene que tener la idea clara. La idea clara. Y esa idea no se negocia, porque es lo que da sentido a tu corazón. Tercero, tengo que ordenar mis palabras. Cuando he llegado esta mañana aquí, ha sido maravilloso porque había una mujer hablando de registros acásicos. Y precisamente lo que hace en esos rituales que nos ha hecho, de alguna manera, experimentar, es ordenar la palabra. Yo soy Iván y desde ahí empiezo a crear todo lo que quiero. Pero yo he de ordenar mi palabra. Negar la falla. ¿Qué es negar la falla? Alguien me dice lo que no estoy haciendo éticamente y yo lucho contra esa información que el universo me está dando para que yo me dé cuenta de aquello en lo que estoy fallando. Número 3. Bueno, la falla es pequeñita. No pasa nada, me justifico un poco más o no le doy importancia a aquello. Esto es lo que mi ego quiere que yo me crea, porque así me domina. Y número 4, pensar que la resolví. De golpe, como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo cotidiano. Siempre me va mal con los jefes y voy cambiando de jefes en mi vida. Y cuando me empiezo a dar cuenta que quizás ya no es el jefe el problema, sino el problema soy yo, en mi trabajo, digo, igual algo tengo que cambiar en mí. Y bueno, empiezo con otro jefe y se me vuelve a dar la situación. Esto es pensar que lo resolví, pero se me está repitiendo. Entonces no lo resolví. Porque hay algo en mí que no quiere ver lo que está pasando fuera. Y ya puedo cambiar y huir de trabajo, de relaciones, o de lo que sea, que hasta que no solucione eso, siempre se me repetirá. Porque hay como que Dios te ha creado a ti para que soluciones ese problema, que el humano piensa que tiene miles de problemas en su vida, y realmente es uno que se está repitiendo en todas las áreas de su vida. Y no solo él lo repite, sino toda su familia, transgeneracional, etc, etc, etc. ¿Sí? Nos vamos al tercer cuadrante, lo necesario. Y aquí aparece lo económico, el tengo o no tengo, o la obligación. ¿Qué quiere decir todo esto? Si tú quieres lo que quieres, si realmente tú quieres, yo qué sé, hacer un viaje para descubrirte, el dinero nunca puede ser un impedimento para lo que quieres. Porque si tú le das más poder a lo que tienes, le estás diciendo a tu inconsciente que si no tienes este dinero, no puedes llegar al resultado que tú quieres. Y esta es en la trampa en la que cae todo ser humano. El universo te va a armar el cómo, pero tú realmente empiezas a dirigirte hacia eso. Si quieres esto, lo primero que haces es comprar billete para irte de viaje. Da igual si tienes o no tienes, el universo te va a armar caminos para que no te falte de nada en ese proceso. Y esto es lanzarse al vacío, aquello que no queremos hacer, porque lo queremos controlar todo. Y eso no nos permite descubrir que hay una magia que existe. Para todos los seres humanos, nadie es ni más ni menos. Todos somos la misma. Somos uno. ¿Me llevo a expresar bien? ¿Si llega a comprender lo que estamos hablando? ¿Sí? Gracias, porque bueno, delante de tanta gente se están poniendo muchas cosas en juego. Bien. Aquí van a aparecer también estas esfinges que mi ego me va a hacer creer. Siempre mi ego me va a hacer creer. Por ejemplo, no ver la falla del otro. ¿Qué es no ver la falla del otro? Voy a poner un ejemplo, siempre voy a hablar de experiencias que he vivido yo para que se puedan comprender desde lo cotidiano, ¿no?
Yo, pues hasta marzo, estoy viajando con mi mujer, junto a mi mujer y junto a uno de los sabios de los Keros. Y bueno, pues hasta marzo todo está programado. Y me doy cuenta, un día, que en algo que hemos pactado, mi ego no se atreve a decirle al sabio, que por ejemplo puede ser uno de los Keros o un maestro o quien sea, no se atreve a decirle al sabio la falla que está viendo. Pero hoy en día el universo es tan sabio que todo lo que está oculto va a salir a relucir. Y el universo por 3 veces me pone en la misma situación para que diga, hey, házselo ver por ética. Cuando le hago ver la falla del otro a esa persona, para un crecimiento mutuo, la magia se da, él reconoce el error y consigo lo que quiero. Por eso, en este caso, mi ego siempre va a intentar que no la vea. Y que si la veo, que la tape. Y una vez que la haya tapado, que me identifique con su falla. Esto nos pasa en relaciones de pareja, nos pasa con nuestro jefe, nos pasa con cualquier situación cotidiana en nuestra vida. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo un negocio con un socio y hemos pactado que el 50% es para ti y el 50% es para mí, y yo me doy cuenta que te estás llevando el 60%, pero no me doy cuenta de que me estás engañando, y cuando me empiezo a dar cuenta no te lo hago ver, por ética, porque hemos pactado esto, quien se va a acabar haciendo daño eres tú mismo. Y entonces nunca generarás magia. Y el ego te moverá a este cuadrante o a este cuadrante como quiere moverte. Bien, vamos a ir paso a paso porque para eso están las diapositivas marcadas. Se comprende, ¿no? También este cuadrante que habla del tengo o no tengo, no solo habla de economía, sino de la obligación que a veces yo me cargo, ¿no? Esa obligación de, no, tengo que hacer esto porque siempre lo tengo que hacer. O no, mi psiquismo igual me lleva a tener la responsabilidad o la obligación de hacer aquello, pero igual no la tengo y eso es lo que mi psiquismo me hace repetir esa historia. ¿Se comprende? ¿Sí? Nos vamos al cuarto cuadrante. Este es el cuadrante de lo político. Si veis, está la ciencia, la religión, la economía, la política. 4 grandes poderes que en el siglo XIII y XIV, pues bueno, una familia de 13 que existen, que tienen mucho poder en la Tierra, se encargan de dominar, porque ellos conocen la magia, dominar para someternos a nosotros a un mundo de necesidad. Un mundo en el que te desconectas de tu divinidad, de tu Dios, el que existe en cada uno de vosotros, o de vuestro genio, o de vuestro ilusionista, o de vuestro mentalista, o de vuestro propio creador, porque todos lo tenéis, todos sois. Lo que pasa es que igual aún no lo habéis encontrado, pero cuando lo encontréis la vida será muy fácil para cada uno de vosotros, os lo puedo asegurar, porque la vida ya no será una lucha, la vida ya no será una necesidad, la vida será pura libertad y amor, y tú serás el creador de todo aquello en lo que te quieras convertir. ¿Sí? Lo político, poder o no poder. Y aquí aparece la culpabilidad. Que la culpabilidad atrae al que me va a culpar. ¿Cuántas relaciones de pareja yo tomo el rol de autoritario y empiezo a culpar a mi pareja y mi pareja es culpable, se siente culpable? Aquí se está repitiendo un patrón, se está repitiendo una idea, se está repitiendo una información que no es mía, sino que actúa desde mí sin que yo tenga la menor conciencia. ¿Y cuáles son las esfinges o límites y obstáculos que mi ego va a querer presentarme para que yo no vaya hacia donde me dirijo? Huir, abandonar, irse. ¿Cuántas veces digo, bueno, me voy a otro país porque este no es mi lugar? Eso es huir del crecimiento que tú creaste. Y te vas a otro país y cuando llevas un tiempo te das cuenta que no va bien y te vuelves a ir a otro país. Huyes de ti mismo, porque no quieres aprender algo que se te va a repetir constantemente. Huir. Esto es lo que tu ego va a querer hacer, inconsciente o información biológica genética humana que todos heredamos. Número 2, enfadarse. Nos enfadamos. Y mi ego me hace creer que fuera me están saboteando, que fuera me están invadiendo, que fuera... Mi ego se acaba creyendo la película que ahora explicaré antes de pasar al siguiente, de una forma más detallada. No ve el crecimiento, no se da cuenta del crecimiento que se está poniendo en juego. Porque si tú estás en este momento aquí ahora, tú has creado eso, entonces haz lo contrario de lo que hasta ahora habías hecho para que obtengas un resultado contrario hasta lo que ahora habías experimentado. Y
subestimar el crecimiento, sentirse por debajo del crecimiento. ¿Sí? Sentirse como inferior a todo lo que está pasando fuera de ti cuando tú eres eso también. ¿Sí? ¿Vamos al siguiente? Tenemos 10 minutos y hay que hacer magia para llegar al final. Ya sabemos cómo el ego nos va a mover para no conseguir el propósito que yo quiero conseguir. Aquí estamos proponiendo a 4 virtudes que el humano ha de empezar a encarnar en sí. El guerrero. ¿Qué es el guerrero? Nosotros entendemos al guerrero a alguien que hace batalla o a alguien que hace la guerra. Nosotros no entendemos al guerrero así desde la enseñanza iniciática. El guerrero es aquel que sostiene su verdad. ¿Qué quiere decir sostener su verdad? Que si mi propósito es este, yo voy con esto hasta el final. Nunca nada externo me va a, de alguna forma, dispersar de aquello que quiero. Aquello es lo que quiero y esa es mi verdad y la voy a sostener. ¿Cómo? De muchas formas, reprogramándome, ritualizándome, porque aquello es lo que yo quiero conseguir. Y aquí en el guerrero está la fortaleza. ¿Hasta qué punto quieres lo que quieres? Esa idea que tienes, que aún no la tienes bajada a la tierra, sino que está en lo sutil, en el universo. Yo la quiero bajar, pero para eso tendrás que vivir un recorrido para ver que al final lo conseguiste. Esto es el guerrero. Representa al elemento del aire, porque las ideas, ¿dónde están? Garganta, hasta corona. De aquí vienen las ideas, el aire. Después tenemos al sacerdote. ¿Qué es el sacerdote? Pues fijaros, antes hablábamos de que el humano está de alguna manera programado o estructurado para conseguir las cosas desde el esfuerzo y nosotros mostramos a través del sacerdote que es precisamente lo contrario. ¿El sacerdote qué hace? El sacerdote es aquel que tiene 10% de posibilidades en su cerebro y utiliza el 90% de posibilidades para llegar al resultado. ¿Cómo? Invocando a los elementos, al agua, a la tierra, al fuego, al aire, invocando a los seres vivos, a los humanos, invocando a las plantas, a los animales, a todo aquello que está palpable en la tierra, pero que solo nombrándolo estás dándole vida. Y cuando tú le das vida, le das conciencia a eso que siempre ha existido, pero que nunca hemos valorado de una forma consciente, eso empieza a atraer desde las fuerzas de la no acción o desde las fuerzas de la karma, que en la India se hablan, ¿no? Que es justo lo contrario del esfuerzo. La magia llegará a ti cuanto menos necesites o creas que necesites y cuanto más te desapegues de los resultados. Resultado, resoltar. Estamos recordando, y recordar viene de volver a nuestro corazón. Por eso hoy estamos todos acá. Porque ya sabemos que la vida que estamos viviendo no es la que nos lleva a nuestra plenitud, por mucho que cambiemos matices. Entonces algo pasa. Por eso se está dando este campo espiritual o este campo en el que hay un plasma que el universo ha abierto para que nos demos cuenta que se abren sombras o se abren situaciones que se repiten. Después está el mercader, la negociación. ¿Qué es el mercader? Es aquel que, mira, el ser humano está acostumbrado a negociar en sus proyectos siempre pensando en su propio interés. Y hoy en día, por eso hay una crisis económica en 2007, política, religiosa y que nos está llevando, gracias a darnos cuenta de este despertar del que estamos hablando. El mercader precisamente es lo contrario de cómo negociábamos hasta ahora. Siempre miramos nuestro interés. Esta negociación que mostramos desde este mercader es darle al otro lo que quiere, ya que dándole al otro lo que quiere lo estás elevando. Quiero decir, si a mí el universo me pone en una situación en la que tengo que negociar, darle al otro lo que quiere, si te piden un 30%, un 40%, un 50% de lo que sea, dalo. El universo te está diciendo, es hora de que crezcas. Cuanto más valores a tus empleados y más les des, más tus empleados trabajarán. Pero como yo tengo una parte egoica que solo piensa en mí, no hago que los demás brillen, yo no brillo. ¿Queremos una sociedad de brillo? Empecemos a elevar el universo de nuestros trabajadores, de los humanos. Empecemos a darle brillo a eso si queremos brillar. Todo lo que des fuera va a volver a ti. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que armarnos de valor. ¿Se comprende esto? En las enseñanzas iniciáticas se nos dice, el que negocia desde los bajos mundos, cuando digo desde los bajos mundos es pensando en su interés personal, fracasa. El que negocia pensando en los universos altos o en los universos de dioses,
ese llegará al Olimpo. ¿Por qué? Porque está elevando su valor a través de actos, elevando el valor de otros. ¿Se comprende? Es justo todo lo contrario de lo que nos han enseñado, ¿verdad? Muchas veces, consciente o inconscientemente. Y aquí viene la casualidad. Se hace posible de alguna forma todo aquello que era una idea que empieza desde lo imposible, al final en lo posible, pasando por todos los procesos, acaba siendo posible. O sea, toda aquella idea que yo quería generar, que por ejemplo era despertar al ser humano o yo qué sé, cualquier idea que cada uno tengamos, que la tengamos en el aire, cuando llegamos a la casualidad, que la casualidad es el azar y la lógica unidos, porque muchas veces pensamos, ah, qué suerte, me ha pasado esto. No, la suerte no existe, la suerte la has creado tú. ¿Desde dónde? Desde una causa que está dentro de ti. La consecuencia es lo que está pasando fuera de ti. ¿Se comprende? El azar no existe. El azar lo has creado tú desde dentro. Y cuando lleguemos a unir hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, lo lógico con lo divino, empezaremos a entender lo que es ser un Dios en la tierra, un mago, un creador, un genio, que vive su realidad y además comparte ese brillo, esa felicidad con todo ser humano, porque para eso estamos aquí, en esta era, la era de Acuario, la era del Dios que habita en cada ser de vosotros. Es el momento, señores. Somos valientes por estar aquí, en esta era. Hemos decidido venir a este momento de la historia humana para que nuestros hijos nos muestren muchas cosas y dejar de limitar a nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestros maestros, saben más que nosotros. Entonces dejémosles ser, porque nos van a enseñar mucho más de lo que nosotros creemos que sabemos. Ellos son los que vienen a mostrarnos un mundo mejor en la tierra. Dejemos ya de limitarnos con nuestras creencias, con nuestros miedos. Dejemos que ellos sean, por favor, porque son grandes maestros. Yo tengo un hijo de 2 años. Ustedes no saben lo que me enseñan. No lo saben. Y es maravilloso. Es maravilloso. Vamos a seguir, que tenemos poco tiempo. Todo, perdón, no se puede controlar todo, ¿no? Esto es la magia de la vida. Y vamos a finalizar en el tiempo, porque entender esto, ya les he dicho, Jesús lo aplicó 7 años, o sea, para aplicarlo en su vida necesitó 7 años. Yo lo estoy aplicando a mi nivel evolutivo y les puedo asegurar que funciona. Pero esto ya es la clave de todo, ¿no? Aquí aparecen las respuestas en los cuadrantes. ¿Qué quiere decir esto? Voy a intentar simplificarlo lo más rápido y entendible posible. Son las leyes de la karma que en la India se enseñan, que Mahatma Gandhi utilizó para mover a 300 millones de conciencias. La no acción, nosotros le llamamos las cualidades del ego y sus respuestas. En este cuadrante va a aparecer una fuerza llamada activa. Le falta dirección. Una fuerza llamada pasiva, el espejo semblante o está estancada. Una fuerza llamada invertida, de valoración e inversión. Ahora explicaremos más en el siguiente mapa. Y una fuerza orientada, de permisión. Adelante. Y aquí es donde sucede la magia. Yo he de pasar por este cero, porque si se dan cuenta, 1 menos más 1 me lleva al cero. Me lleva al resultado que yo quería. Pero el cómo me lo pone el universo. 1 más, menos 1 me lleva al vacío, al cero, aquello que yo he de buscar o encontrar o elegir lanzarme haciendo lo contrario de lo que mi ego siempre hizo. En cualquier área de mi vida, sea cual sea. Vamos a explicar con pequeños detalles simples, ¿no? Fáciles. ¿Qué es la fuerza activa? Ponemos un ejemplo. Quiero organizar un evento y no sé dónde ni cómo. Ahí me está atrapando mi ego para que ya no haga magia, ya no llegue. O sea, quiero montar un negocio, pero no sé ni cómo ni dónde hacerlo. Bien. ¿Cuál sería la respuesta? Mi ego me va a hacer sentir eso, me va a empezar a bombardear a pensamientos, a cosas que me va a limitar. La respuesta sería, vamos, sal a la calle, dirígete hacia la calle y empieza a encontrar el lugar donde quieres. Da igual si tienes dinero, si no tienes dinero, dirígete hacia lo que quieres. Automáticamente estás haciendo la diagonal que te lleva a la magia. Porque la magia solo se consigue desde diagonales. ¿Sí? Lánzate a lo que quieres. Eso te va a llevar a lo que quieres. El cómo te lo va a armar el universo. Pero si tú lo que quieres es armar
un centro, un negocio, lo que sea, lánzate. Libérate de esos pensamientos que te van a limitar. Eso se llama la fuerza activa, que va a aparecer y que gracias a ella te está mostrando dónde te estás atrapando para saber lo que tienes que hacer. Número 2, fuerza pasiva. El espejo semblante, fuerza estancada. Por ejemplo, siento que la persona a la que pretendo me ignora y dudo sobre qué hacer. Y esto lo vais a ver en ejemplos de vuestra vida. B, si quiero salir de ahí, en vez de la respuesta, comienzo a interesarme por otra, ignorándola. Y vais a daros cuenta que cuando habéis ignorado aquello que queríais conseguir, aquello que es ignorado viene hacia vosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto en la vida? ¿Lo veis? Trabajos, que yo quería ese trabajo y cuando dejo de tener ese trabajo y me voy hacia otro lugar, ese trabajo viene a mí. ¿Por qué? Porque utilicé la fuerza estancada, la fuerza pasiva o la fuerza del semblante. Con relaciones de pareja, ¿se comprende? ¿Sí? Entonces estáis viendo que ya lo habéis vivido, porque esto, todo el mundo, sin ser conscientes, ha hecho magia en sus vidas. Lo que pasa es que lo hemos hecho consciente o inconscientemente. Esto lo que nos propone, o esta enseñanza, es empezar a hacer consciente magia. Empezar a hacer consciente la realidad que quieres y saber cómo hacerlo. ¿Sí? Simplemente. Fuerza invertida, de valoración e inversión. Por ejemplo, me he equivocado y me vienen a criticarme o mi familia está en contra. Bien, si quiero hacer magia, dale al ego lo que quiere. Si, por ejemplo, te vienen a culpar de algo que te dicen, dile, sí, es verdad, tienes razón, automáticamente tú hiciste magia y todo fuera se va a poner a favor hacia ti. Porque le reconociste lo que querías saber. ¿Qué es la razón? Es una idea. Pero yo no quiero perderte energía ni tiempo contigo. Si esa es tu verdad, está bien, te digo que sí, tienes razón. Automáticamente estoy pasando a otro lugar. Es un ejemplo. O tenemos dos situaciones. Como veis, la primera ya la he dicho, me retiro, le doy la razón al otro. Así no hay conflicto, no pierdo energía. O dos, voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando queréis montar un negocio y todo fuera se os pone en contra. Ahí está, todo lo que se os está poniendo en contra, os está diciendo detrás está lo que queréis, pero ¿hasta cuánto confiáis en vosotros? Y cuando digo, todo se te pone en contra va a ser tus maestros, tu familia, tus amigos y tu pareja. Son las mayores grandes esfinges que van a aparecer en tu vida, inconscientemente, para que no consigues aquello que quieres conseguir. Entonces, cuando todo eso me dice no, yo digo sí, invierto ante la negativa. Aunque me lo digan mis asesores, aunque me lo digan mis secretarios, no, aunque me lo digan los que saben mejor que yo de la bolsa, yo digo sí, porque detrás está el tesoro que yo quiero, pero hay que armarse de valor. Por eso hablamos de valoración e inversión, hasta qué punto quieres lo que quieres. Y para finalizar, y esto es magia que se esté pudiendo finalizar, la fuerza orientada a la permisión. Mi hijo tiene un propósito contrario a mí. Esto es un ejemplo que le pasa a mamá o que le pasa a papá con nuestros hijos. Mi hijo quiere algo, pero yo como no lo veo normal, no se lo doy. Si yo quiero hacer magia en esa situación y dejar que viva su propia experiencia, dejo que mi hijo experimente su propia experiencia. ¿Quién soy yo para decirle que él va a vivir lo mismo que yo creo que ha de vivir? Porque el creo es una creencia, ¿no? Y esa creencia puede ser un miedo que yo tengo. Es un ejemplo simple. O por ejemplo, mi marido o mi mujer tienen claro una cosa, pero yo no la tengo tan clara. Bueno, yo no voy a luchar con ella, voy a dejar que ella haga, que experimente. Automáticamente yo estoy haciendo diagonal. Este mapa se puede utilizar para cosas cotidianas, para resolver conflictos que se repiten en mi vida, porque no solo es para generar realidad propia, lo es, pero además para pequeñas temas económicos, temas de creencias, de sanación, temas de posibilidades, temas de todas las áreas de nuestra vida en las que queramos. Y bueno, con esto creo que hemos finalizado. Solo quería añadir una cosa, que antes se ha quedado ahí en el aire, ¿no? Muchas veces nos hemos dado cuenta que aquello que vemos fuera realmente es real, o es una realidad que yo veo desde un miedo, desde una inseguridad, desde una desconfianza, que se llama emoción, que actúa desde mí con la que me identifico, que me hace creer y al mismo tiempo ver ese miedo que hay ahí, pero ese miedo no está fuera, lo estoy creando yo, y que al final me hace actuar desde ese miedo. Quiero decir con esto, el humano tiene dos grandes poderes en la Tierra.
el miedo y el amor. El amor construye y el miedo destruye. Y si os paráis a pensar detenidamente, lógicamente, hoy en día, estas palabras que os estoy diciendo, os daréis cuenta que vosotros mismos habéis construido todo lo que habéis querido y también habéis destruido desde emociones y pensamientos que no habéis dirigido vosotros, relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones económicas, relaciones de proyectos. Creo que esto que he dicho tiene bastante lógica y da que pensar. Entonces, bueno, yo voy a concluir con esta conferencia y os voy a aplaudir. Sé que en 45 minutos expresar todo esto es magia y comprenderlo y experimentarlo requiere de un camino, de un recorrido que uno tiene que querer, elegir, vivir. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por estar aquí presente, por permitirme estar aquí. Gracias a todos. Muchas gracias por llegar.